En Bogotá, la bicicleta es mucho más que un medio de transporte. Hay quienes ven en ella una herramienta de trabajo y también quienes depositan sus sueños y anhelos. Hay otros que compiten con ella y quienes simplemente la ven como un instrumento para recorrer las calles en la ciclovía dominguera. Para todos y cada uno de ellos es este podcast. En Pedaleando hablaremos sobre la bici y cómo su existencia ha transformado la vida de cientos de miles de habitantes de la capital. Les damos la bienvenida. La práctica de la bicicleta en Bogotá lleva ejecutándose más de 100 años. Esta ha crecido con la ciudad y se ha transformado. Al día de hoy son 630 kilómetros los que están diseñados para el desplazamiento de los usuarios. Y haga sol, llueva o truene, a diario son muchas las personas que utilizan este medio de transporte para dirigirse a su trabajo, universidad o simplemente para andar. En este primer episodio hablaremos con Jesús, un hombre que durante muchos años ha estado vinculado con distintos proyectos alrededor de la bici, para contextualizarnos sobre esta gran herramienta. Bueno, mi nombre es Jesús David Acero, tengo 51 años, soy diseñador industrial y magíster en medio ambiente y desarrollo, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, docente universitario hace más de 15 años y he trabajado pues en varios temas relacionados con la bicicleta, fundador de la Mesa de la Bicicleta de Bogotá, fundador de la Bicicleta Colombia, hice parte del primer consejo de la bicicleta que hubo en Bogotá. Jesús ha sido un personaje en movimiento, así como la bicicleta. Ha tenido la posibilidad de conocer cómo se desarrolla este instrumento en distintas ciudades de Colombia y es necesario decir que Bogotá tiene sus particularidades y que pese a que fue nombrada la capital mundial de la bicicleta, realmente tiene aún inconvenientes y fronteras que debemos atravesar como sociedad. Pues mira, varios estudios se han hecho, varios ejercicios de diagnóstico se han trabajado en Bogotá y hay varias barreras. Digamos que lo más difícil de promover el uso de la bicicleta en Bogotá es el tema de la seguridad. En Bogotá el 75% de las personas que usan bicicleta o de los viajes que se hacen en bicicleta son realizados por hombres, 25% mujeres. Hay una brecha muy grande y la principal barrera está relacionada con la seguridad. Considerar o trabajar en torno a que Bogotá sea la capital mundial de la bicicleta. Eso genera una disyuntiva en torno a creerse realmente ese cuento, digamos. Uno no puede ser la capital mundial de la bicicleta cuando mueren 70 ciclistas al año, en siniestros viales principalmente. Y gran parte de esos siniestros viales o se han presentado en siniestros en donde están involucrados transporte público. Entonces eso es bastante paradójico, por lo menos decir. Claramente Bogotá es un referente en el tema de la bicicleta, sí, es cierto, digamos que lleva 20, 25, 30 años promoviendo el uso de la bicicleta, entonces eso le permite pues, tener algunas cifras importantes. Pero el tema de seguridad vial y seguridad personal, aquí se roban casi 3.500 bicicletas al año de las denunciadas. La comercialización ilegal de bicicletas y de repuestos es muy grande. Entonces, esas son barreras, digamos que de facto hay otras culturales, por ejemplo, como esa brecha entre hombres y mujeres en el uso de la bicicleta tiene una base en lo social y en lo cultural, es que las mujeres no usan bicicleta, pues, eso es de los hombres y eso lo ha logrado descifrar un poco la tarea de la mujer. El líder también ha hecho algunos ejercicios recogiendo información con los usuarios en los corredores. Entonces, esa brecha cultural y social es mucho más fuerte y que se ha intentado romper a través de la promoción, generar espacios seguros, la escuela de la bicicleta, por ejemplo, las manzanas de cuidado tienen puntos de escuela de la bicicleta y eso ha ayudado mucho. De hecho, el líder tiene un programa que se llama Escuela de la Bicicleta, que este año termina con 34 puntos de escuela y allí es lo contrario. El 80% de quienes aprenden a montar bicicleta son mujeres, un poco asociado a lo que comentaba antes de esa barrera social y cultural. Entonces hay un ejercicio y unas expectativas importantes en torno a la promoción de la bicicleta para las mujeres. Pero yo creo que hay una barrera que es fundamental en el tema de la bicicleta, obviamente de la mano de la seguridad, de la infraestructura. Nosotros tenemos 630 kilómetros de ciclorruta. Claro, en América Latina la red más grande, pero si uno la compara con la red vial de Bogotá, pues es muy poca. O sea, 630 kilómetros comparado con 15.000 kilómetros de vías, eso no es nada. Claro, no es que uno diga que necesariamente en todos lados necesita ciclorruta, no. Seguramente en los barrios no, pero
en algunas vías principales sí podríamos tener. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un déficit de ciclorrutas muy alto. Nosotros podríamos tener muchas más ciclorrutas. Expectativa de tener 2.000, 3.000 kilómetros de ciclorrutas, eso tendría todo el sentido. Pero hay una barrera que es fundamental y es el tema económico. El tema económico es fundamental, digamos. Según la encuesta de hogares, que es la línea base sobre la cual se estableció el acuerdo distrital, toda la normativa en torno al registro bici. En Bogotá el registro bici es obligatorio, pero la línea base establecía que más o menos en Bogotá hay 1.500.000 bicicletas, o sea que es muy pocas bicicletas las que, o sea, menos de cada casa puede haber una bicicleta. Y eso, pues, es muy bajo. Entonces, y es un tema económico, fundamentalmente económico. La gente no tiene bicicleta porque no la puede comprar. Sobre todo en los estratos 1, 2, seguramente algo del 3. Pero entonces es un tema que podría ahí también plantearse un ejercicio de poder lograr que la gente tenga acceso a la compra de bicicleta y seguramente articulado con otras estrategias, pues podría crecer el número de viajes en bicicleta en la ciudad. Pese a los problemas que a veces nublan las ventajas de andar a dos ruedas, en Bogotá, desde hace casi 50 años, el cielo de domingo se despeja para abrirle la pista a los recorridos en bicicleta. La ciclovía le ha permitido a casi toda la ciudadanía de forma ininterrumpida poder andar la ciudad con seguridad y tranquilidad. Desde el más hábil hasta el aprendiz puede disfrutar del camino mirando hacia los cerros de Bogotá. Pues mira, el 15 de diciembre pasado, Bogotá cumplió, digamos, es como la fecha icónica que se tiene del origen de la ciclovía. Eso fue 1974, 15 de diciembre. Salen a rodar unos ciclistas, como unos universitarios, convocan, piden el permiso a la administración en su momento, de la alcaldía, para poder desarrollar un circuito, carrera 13, carrera séptima, entre calle 13 y calle 72. Ese circuito lo llamaron de la tranquilidad, se llamaba Procicla, un ejercicio que llamaron la manifestación del pedal. Ese día suspendieron el uso de vehículos por este circuito y hicieron un circuito ese año, 49 años, el otro año cumple 50 años. Y a partir de ahí se empezó a desarrollar ya en el 75, nuevamente se hizo ese circuito y el alcalde en su momento Campo tomó la decisión de adoptar ese circuito y hacerlo cotidianamente, y a partir de eso se fue dando lo que hoy conocemos como la ciclovía recreativa, que es la ciclovía más grande que hay en el mundo, 127 kilómetros, 127.69 dice, pero sobre todo la cantidad de gente que sale. Digamos que el líder plantea que más o menos en promedio 1.500.000 personas o viajes recorridos se hacen en la ciclovía recreativa un domingo. Se hace más o menos 70 veces al año, ininterrumpidamente, que es otro punto para destacar en Bogotá, es que llueva, truene o haga sol radiante, sofocante, está la ciclovía domingos y días festivos entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde. Eso es sine qua non. Si caiga el aguacero más grande, la ciclovía se mantiene, porque además los muchachos de líderes, los guardianes, los líderes, los profesionales están ahí con el montaje que arranca desde las 3 de la mañana para que a las 7 de la mañana todo esté listo para que la gente pueda salir a disfrutar en un espacio seguro, controlado, que es la ventaja que tiene la ciclovía. Y 2 veces al año se hace la ciclovía nocturna, en agosto, en el cumpleaños de Bogotá, y en diciembre, en el marco de la celebración del aniversario de la ciclovía, salen 3 millones de personas. Este jueves salieron 3.400.000. Eso es una cosa muy loca, pues alrededor de eso, todo el comercio que se genera, los beneficios en salud, los beneficios en términos de descontaminación del aire. Bueno, hay muchas cosas que se dan ahí y que ha sido el escenario para que mucha gente aprenda a montar bicicleta, porque allí también se tiene escuela de la bicicleta, pero también coja confianza en el uso de la bicicleta, porque eso es un espacio seguro y demás. Y está 15 de las 20 localidades, 14 de las 20 localidades, de norte a sur, de oriente a occidente, con algunos espacios que todavía podría crecer, pero que temas ahí ya de que la ciudad esté en obra y demás, no se pudo crecer un poco más en esta administración. Pero pues, es un escenario importantísimo para mucha gente. Y obviamente para que mucha gente se conecte a través de la ciclovía cuando va a salir el domingo a hacer recorridos por fuera de la ciudad, pero también para que la gente camine, la gente trote, la gente vaya en patines, vaya simplemente a
como tú decías, a usar el tiempo libre. Algunos lo toman como deporte, otros como recreación, otros como actividad física, como ocio. Entonces hay un escenario bien interesante que tiene la ciclovía recreativa y obviamente pues es el referente a nivel nacional e internacional. La semana pasada hubo taller nacional del Ministerio del Deporte. El Ministerio del Deporte desarrolló el concepto de vías activas y saludables, que es, en resumen, la ciclovía recreativa, y que a nivel nacional desarrolla, y estuvieron aquí en Bogotá durante 3 días y obviamente la ciclovía de Bogotá pues sigue siendo un referente para ello. Entonces, bien importante lo que se hace en Bogotá. En eso es fundamental. Entonces, la ciclovía recreativa ha aportado grandes cosas. Podría llegar a otras partes de la ciudad. Se han intentado hacer ejercicios de ciclovías barriales, de llevar escenarios controlados de 1 o 2 kilómetros dentro de los barrios, pero pues, no ha cuajado mucho en Bogotá este tema, pues porque queda desarticulado de la red. Digamos, de las cosas más importantes de la ciclovía en Bogotá son dos o tres. Una es que ininterrumpidamente está funcionando, no para, solamente para 2 días al año, 2 domingos o días festivos, que es el 1 de enero y el Viernes Santo, o cuando hay elecciones. De resto no para. En cambio, en las ciudades, por ejemplo, la mayoría de las ciudades cierran el 15 de diciembre y vuelven por allá hasta cuando y en este momento esperando que la administración siguiente aporte recursos para que por ahí en febrero arranque nuevamente. Aquí no para. Eso es una. La otra ventaja es que es una red, o sea, los 127, usted puede recorrer los 127 kilómetros sin salir de la ciclovía. O sea, no se interrumpe. Sectores como el Parkway, sectores como la Carrera 50, que conecta a Kennedy, sectores como la Boyacá con 170 o cerca la séptima con 1 de Mayo, la misma 116, la Carrera 15, pues, no se interrumpe. Eso es una ventaja. Y lo otro es que pues, es un tema de que todo el equipo profesional, la ciclovía recreativa tiene alrededor de 300 personas que trabajan en la operación de la ciclovía, más otras 100 que trabajan en toda la logística para ubicar el material que se dispone cada domingo y día festivo. Entonces es un mundo, pero los 200 y algo vendedores autorizados que hay en la ciclovía, que es un tema también bien interesante allí, que se trabaja con IPES, bueno, entre otras cosas, por lo cual es bien importante la ciclovía y que seguramente ahorita todo el tema de infraestructura, de normatividad, de recreación, de género, enfoque en torno a la bicicleta se ha salvaguardado por el Plan Especial de Salvaguardia. Y los colectivos. Bogotá, una de las cosas bien importantes que tiene, además de la ciclovía, de la red de ciclorrutas y de los viajes en bicicleta, es que tiene organizaciones que promueven el uso de la bicicleta desde la ciudadanía, desde diferentes puntos de vista, que yo creo, para mí, tal vez lo más importante que tiene Bogotá en torno a la bicicleta es la cultura bici que hay alrededor de promover este medio de transporte, de recreación, de deporte, de actividad física. No solo el que es dueño de una bicicleta es quien tiene derecho a montarla. Bogotá actualmente cuenta con la posibilidad de compartir bici. Durante las diferentes alcaldías, la ciudad ha tenido la posibilidad de experimentar múltiples proyectos alrededor de este tema. Algunos recuerdan que en el 2014 tuvimos bici de 4 puestos, de 2 e incluso bicis compartidas para nuestros perros. Las bicicletas compartidas, las bicicletas públicas, han jugado un papel muy importante en la promoción y uso de la bicicleta. Vemos que esto nace por allá principios de los años 60 en Europa, en Ámsterdam, en Países Bajos, y digamos más como un ejercicio de ciudadano, de protesta. La estrategia llamó el Plan Blanco de las bicicletas. Y era un grupo de universitarios que tenía la costumbre de pintar de blanco, así lo hicieron con algunos edificios, buscando que se pudiera proveer vivienda a gente marginal en su momento. Y el Plan Blanco de las bicicletas, que fue otro capítulo de este grupo, lo que hicieron fue pintar bicicletas, muchas bicicletas de blanco, y salir en grupo a protestar. Y digamos que ahí surge, después esas bicicletas no lograron el cometido de que les pusieran atención en su momento, a principios de los años 60, y las bicicletas quedaron sueltas y la gente las empezó a usar. El año pasado que tuve la oportunidad de hacer un máster en la Universidad de Ámsterdam, y lo primero que uno llega a Ámsterdam le dicen es, usted tiene que asegurar la bicicleta con 1 o 2 candados, porque la gente no se roba las bicicletas para comercializarlas, sino usarlas. Ven una bicicleta
sueltas sin asegurado y se las llevan. Entonces se pierden muchas bicicletas, otras terminan en los canales y eso. Pero traigo a colación ese tema porque así nacen las bicicletas públicas y así fueron evolucionando hasta lo que se conoce como la cuarta generación, que son bicicletas dockless, que es lo que llaman bicicletas sin anclaje, que hubo un boom antes de pandemia en China, en Europa, principalmente en Asia, donde muchas bicicletas quedan en la calle abandonadas porque pues, ya no funcionan o porque se vean montañas de bicicletas de colores. Esas bicicletas dockless, que son bicicletas que a través de aplicaciones, códigos QR, se desbloquean para usted usarlas y no tienen una estación específica como las que tiene hoy en Bogotá. La que tiene hoy en Bogotá es la tercera generación de esas bicicletas, que es la que tienen unas bicicletas diseñadas de forma particular para uso compartido. Tienen un software muy poderoso, potente y unas estaciones de anclaje. Eso es tercera generación. En Bogotá, digamos que ese es el top de la tecnología que hay hoy. En términos, claro, uno ve, digamos, ese mismo operador, o por lo menos el esquema de lo que es el PBSC, que está hoy en Bogotá, está en Barcelona, París, en Ciudad de México, y obviamente en Latinoamérica, en donde está Tembici, que es la empresa brasilera que opera Bogotá. ¿Qué creo yo de Bogotá? Que si no crece rápidamente, puede que empiece a tener problemas como los ha tenido en Brasil o en Santiago de Chile en términos de ingresos. Las cifras que más o menos muestra hoy Bogotá está diciendo que en promedio, casi que la bicicleta en promedio se está usando 2 o 3 veces al día. Y eso es muy bajo comparado con Nueva York, comparado con Barcelona, con París, por ejemplo, es muy bajo. Un nivel exitoso de uso de la bicicleta puede estar entre 8 y 10. Ya más de 10, 12, 15, que es lo que pasa en Nueva York, pues genera un desgaste mayor en la bicicleta. Pero 10 es más o menos un promedio de éxito en el uso de la bicicleta promedio. Y eso implica pues tener mucha más gente inscrita, registrada, que pague por el servicio. Aparte de la membresía, digamos que por pago de membresía, un sistema de bicicletas puede financiar más o menos un 15-20%, esto de acuerdo a estudios que se han hecho, de la operación. Y el resto lo financian con sponsor, con marca, con publicidad, como tiene hoy Tembici, que tiene a Itaú, que tiene a Banti, entre otros. Pero en el momento en donde, que ha pasado en algunas ciudades, es que si la gente no empieza a usarla más, o sea, más gente pagando para eso, puede tener déficit en términos presupuestales y eso se va a ver reflejado en el servicio, en el mantenimiento en general, y eso ahí es cuando las marcas se retiran porque no quieren que su marca se vea asociada al deterioro, al robo de bicicletas, al servicio, entre otros. Entonces hay que cuidarlo mucho. Y eso va a implicar que se expanda el servicio. Hoy el sistema de bicicletas públicas Tembici está en un sector del noroccidente centro de la ciudad. No pasa de la 30 hacia el occidente, pero va a requerir llegar a Suba, va a requerir llegar a Fontibón, a Bosa, Engativá, Kennedy, y el tema allí va a ser el costo. Noroccidente de la gente tiene mejor capacidad adquisitiva, pueden ser, no soy usuario de Tembici, pero entiendo yo que la membresía anual, si usted paga, puede estar alrededor de 250.000 pesos, estoy por alrededor porque no tengo exactitud, para poder usted tener servicio todo el año y poder tener tantas horas y tantos viajes al día en el marco de esa membresía. O cuando usted lo compra por periodos diarios, cortos, por viajes, pues eso le sale mucho más caro. Y eso va a ser la dificultad para llegar a otras zonas de la ciudad. Entonces ahí va a ser un tema interesante, que además yo creo que Bogotá tiene la capacidad de poder tener varios operadores. Ciudad de México tiene como 6 operadores de bicicletas públicas, entre Ecobici, que es el que opera y administra, supervisa la ciudad, y los otros operadores, como Docles, por ejemplo, tiene varios operadores de sistemas de bicicleta sin anclaje. Entonces eso va a ser bastante complejo. Pero bueno, en conclusión, sí ayudan mucho a promover el uso de la bicicleta. De hecho, hay ciudades como Medellín, como Sevilla en España, como Ciudad de México, como Buenos Aires, que aumentaron el uso de la bicicleta en la ciudad a partir de la implementación de bicicletas públicas. Son buenos ejercicios para tener como referente. Aunque las posibilidades para implementar la bici sean diversas, no toda la ciudadanía tiene la posibilidad de acceder a una bicicleta. Y lastimosamente, así cuenten con una, no poseen la infraestructura adecuada para andar en ella con seguridad. Muchos incluso viven en desconexión con la activación de la ciclovía en sus localidades. Por ello, es importante que empecemos a pensar en la democratización de la bici. ¿Cómo se puede lograr esto?
hay tres cosas que resaltan, por ejemplo, en el ranking de la bicicleta del 2019, que hicieron un lobby ahí la administración para que volvieran a rankear, que tienen mejores condiciones para bicicleta, y destacaban tres cosas: la ciclovía recreativa, que por supuesto es como la base de todo esto, la red de ciclorrutas y los viajes en bicicleta. Bogotá tiene muchos viajes en bicicleta. Bogotá, según la encuesta del 2019, estaba alrededor del 8% de viajes en bicicleta. Eso representa más o menos 1 millón de viajes en Bogotá y 1.300.000 que viajes que bien entran y salen de Bogotá. Creemos que ahorita en la encuesta de movilidad que publican en diciembre, que debían publicar este año, no sé, yo creo que ya no la van a publicar este año, van a esperar a la siguiente administración, que tenía una encuesta de movilidad Bogotá región, puede estar alrededor de un 10-12%. ¿Cuál es la diferencia de lo que pasa en Ámsterdam, por ejemplo, en Bogotá? Que seguramente Bogotá, en proporción, porcentualmente tiene menos viajes que Ámsterdam, porque pues obviamente Bogotá es una ciudad 4 veces más grande que Ámsterdam, pero los viajes que hacen en bicicleta en Ámsterdam representan el 40%. Aquí un 10. Y hay otra diferencia sustancial, es que en Ámsterdam la gente usa la bicicleta porque quiere y aquí porque le toca. Hay unas diferencias muy grandes entre una y otra. Pero digamos que Bogotá tiene una condición en particular, especial, y es que hay varias entidades que trabajan en torno a la bicicleta, que es lo que dificulta que en otras ciudades pase lo mismo, o por lo menos que crezca sustancialmente el uso de la bicicleta, tanto porcentualmente en la repartición modal como en volumen de viajes diarios. Y es que Bogotá tiene 15 entidades o instancias en donde se trabaja el tema de la bicicleta. La Secretaría de Movilidad, dentro del tema, el IDRD, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Mujer, el IDEPAC, Transmilenio, el SITP, Policía Nacional, alcaldías locales, Secretaría de Educación, Secretaría de Ambiente, Turismo, bueno, varias entidades que trabajan en torno a la bicicleta y cada una tiene su frente de trabajo. Y uno diría, digamos, en la teoría, que todo está cobijado bajo un escenario que se llama la Política Pública de la Bicicleta de Bogotá, que se desarrolla a través del COMPES 15 del 2021, que establece como toda la línea, los 5 principios sobre los cuales se debe desarrollar la estrategia para promover el uso de la bicicleta en Bogotá. Bogotá tiene que ser absolutamente contundente en crecer más rápidamente el uso de la bicicleta, porque pues digamos que se requiere, Bogotá requiere, tiene las condiciones en términos topográficos, en términos de clima, hay que mejorar el tema de seguridad, hay que aumentar la red de ciclorrutas, hay que aumentar la cobertura de las bicicletas compartidas, no necesariamente con el mismo operador, podría ser otro operador, más operadores. La escuela de la bicicleta, por ejemplo, tiene un foco importantísimo. El año pasado se hicieron 89.000 procesos de enseñanza con 14 puntos de escuela en Bogotá. Este año con 34 eso tiene que estar alrededor de 200.000, 250.000 procesos de enseñanza. El año pasado 10.000 personas aprendieron a montar bicicleta. Este año, no sé, pueden ser 20.000. Es cada uno de los temas, mientras la gente se sienta segura, mientras las mujeres se sientan seguras. El comercio es un tema fundamental en Bogotá, el clúster económico alrededor de la promoción de la bicicleta desde las diferentes modalidades. En recreación y deporte, pues por supuesto hay muchos temas de rutas seguras con la Secretaría de Seguridad. Usted debe subir a Patios, al Verjón, al Vino, a Boquerón, a la Regadera, pues a cuanto salida de ciclomontañismo hay, full de gente, sábados y domingos, pero también martes y jueves que hay rutas seguras. Tú vas a la 68, a Venecia, a la 13, 20 de bicicletas disparado, aunque han manifestado los comerciantes que ha bajado de la compra de bicicletas, porque hay un tema es que las patinetas se está disparando el tema de la venta. Pero bueno, hay varios temas y ahí en Bogotá es clave ese tema que no pasa en otras ciudades. En otras ciudades hay mucha dificultad. Y hay otra ventaja que tiene Bogotá, es que tiene recursos, muchos recursos, y tiene capacidad técnica. En otras ciudades no tienen recursos y no hay capacidad técnica, que es lo que está tratando de desarrollar el Ministerio de Transporte para poder llevar programas como al colegio en bici, escuela de la bici. Pero bueno, eso es más o menos lo que yo pensaría. Aunque el camino sea largo y a veces difícil de recorrer, es prometedor. Sea con una bicicleta de piñón fijo, una de ruta, todoterreno o un monociclo, Bogotá tiene todo el potencial para atender a la ruta que realmente la convierte en una capital de la bici. Para ello, no solo se necesita que más personas la usen, sino también que cada persona pueda tener la seguridad de que pueda ir y volver. Y eso no solo es cuestión de infraestructura. Empecemos por mirar a nuestro alrededor y cuidar a quienes se transportan a través de cualquier medio. Nos escuchamos en el siguiente episodio.
Recuerden que este es un podcast de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de Capital, Sistema de Comunicación Pública, y que no podría ser posible sin la dirección de Santiago Rivas y María Cuestas, la producción ejecutiva de Carolina Pinzón, la edición de Karen Martínez y Luisa Parra, y la investigación de quien les habla, Daniela Trujillo. Gracias a todos por escuchar. Este programa es financiado por el Fondo Único de TIC del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.